Buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio de estadística descriptiva para la variable precio de venta de un conjunto de casas, como lo podemos observar acá en pantalla. Este es el listado de precios de venta de cada una de las casas que se vendió. Nos piden que calculemos la media, la mediana, la desviación estándar, el sesgo de Pearson, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, el número de clases y el ancho de clases. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor. Seleccionamos todos los datos, le damos ordenar de menor a mayor y quedan ordenados. Ahora vamos a insertar una nueva columna que se llame ID para enumerar los datos. Entonces al primero le doy el valor de 1 y a la siguiente celda le doy el valor de 1 más 1, perdón, de 1 más la celda anterior. Y arrastro la fórmula. El ID me funciona como un contador para saber cuántos, para tener pues enumerados los datos. Listo. Ahora voy a empezar a calcular cada una de las variables. La primera que me piden es la media. Después me piden la mediana. Después me piden la desviación estándar. Después el sesgo, el coeficiente de asimetría de Pearson o sesgo de Pearson. El valor mínimo y el máximo. El rango. Y el número de clases. Bueno, por último, el ancho de clase. Bueno, para la media podemos utilizar la función promedio y seleccionamos todos los datos. Y nos da la media, le vamos a dar formato de celdas, número, para que me quede a 2 posiciones decimales. Ahora voy a calcular la mediana. La mediana la puedo calcular también con la función mediana. Selecciono todos los datos y tengo la mediana. La desviación estándar la voy a calcular con la función desviación estándar. También selecciono todos los datos. Tengo la desviación estándar, la voy a dejar a 2 cifras decimales. Ahora, para el sesgo de Pearson, voy a utilizar la fórmula de 3 veces el producto de, de la media aritmética
menos la mediana dividido entre la desviación estándar. Lo dejo a 2 posiciones decimales. El sesgo de Pearson lo puedo calcular tanto como con la mediana o con la moda. Lo voy a calcular también con la moda. Para calcularlo con la moda, entonces, debo calcular la moda. Y la moda es el dato que más se repite. Acá vemos que el dato que más se repite es 188.3, que es el que más se repite. En el caso de que tuviéramos más datos, entonces lo que hacemos es analizar toda la columna. En este caso lo va a hacer en un libro aparte. Acá. Voy a analizar la columna de la siguiente forma. Entonces le doy más, sí, y se activa esta función que realiza una prueba lógica. La prueba lógica que yo voy a establecer es que la celda subsiguiente sea igual a la celda anterior, y si esto es cierto, que me devuelva un valor verdadero. Es importante que seleccionemos el valor que aparece ahí dentro de las funciones predeterminadas de Excel para que nos funcione de mejor manera. Punto y coma, si no es verdadero, entonces que devuelva falso. Y le damos Enter. Me devuelve para el primer valor, me devuelve el valor falso porque las dos celdas no son iguales, ¿cierto? Lo arrastro. Y para la posición, bueno, voy a poner acá un ID para que ahorita nos dé igual que en el libro la podamos seleccionar directamente, ¿cierto? Y lo arrastro hasta acá. Bueno, entonces el valor que me da verdadero es el de la posición 4, ¿cierto? Así que el de la posición 4 será el valor que, que voy a seleccionar en la parte de la moda, ¿listo? Ah, bueno, acá me quedó en el mismo libro, entonces pues lo voy a seleccionar en el mismo libro. Y selecciono aquí. Bueno, me piden ahora que seleccione el mínimo, como ya tengo organizada el conjunto de datos de menor a menor, el de menor a mayor, el valor mínimo será el primer valor y el valor máximo será el último valor. Así que, pues, puedo darle igualdad directamente a la celda o puedo utilizar la función mínimo. Mínimo, mínimo, y selecciono todo el conjunto de datos y me da la posición 1, ¿cierto? También puedo utilizar la función máximo y me da la última posición. Listo. El rango será la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Entonces, máximo menos mínimo
Para el número de clases voy a utilizar la regla de Sturks. Entonces, la regla de Sturks dice que el número de clases es igual a 1 más 3,3, 3.3, el logaritmo de en base 10 del total de datos. El total de datos lo puedo calcular con la función contar y selecciono toda la columna correspondiente al ID. Bueno, aquí entonces este 3 por 3 tengo que ponerle el asterisco que indica por. Listo. Tengo el número de clases. Yo quiero que el número de clases sea una variable discreta. Por lo tanto, le doy formato de celdas, número, y le dejo a 0 posiciones decimales. Eso me da 5. El ancho de clase será entonces el rango dividido entre el número de clases. Listo. Y tengo las medidas, ¿cierto? Ahora, bueno, me falta el sesgo de Pearson con respecto a la moda. Les voy a poner que este es el sesgo de Pearson con la mediana. Y acá voy a poner que este es el sesgo de Pearson con la moda. Bueno, esta es la moda. Y acá voy a calcular el sesgo de Pearson con la moda. El sesgo de Pearson con la moda es igual a la diferencia entre la media aritmética menos la moda dividido entre la desviación estándar. Dividido entre la desviación estándar. Y ya tengo todos los valores que me pide el inciso número A. El inciso A. Bueno, el inciso B dice, organice los precios de venta en una tabla de distribución de frecuencias. Esta debe contener intervalos de clase, marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia, bueno, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces voy a agregar, voy a insertar una tabla dinámica le doy clic sobre cualquier valor de la variable precios, insertar, voy a insertar pivot table de una tabla o rango y le digo que lo dejo que me la saque en una nueva hoja de cálculo. Esta hoja la voy a llamar tabla dinámica. Y al abrir los campos de la tabla dinámica, voy a arrastrar la función, la columna precio. Apenas arrastro la columna precio al campo de filas, aparece. Ahora con el ancho de clase que obtuve acá, la voy a agrupar con el ancho de clase de 30.27. Le doy acá a agrupar y no le digo que termine, sino le selecciono terminar y le doy el ancho de
de 30.27. $30.27 es el ancho. Listo. Ahora voy a calcular las diferentes frecuencias. La primera frecuencia que voy a calcular es la frecuencia absoluta. Abro la lista de campos y agrego la variable precios al campo de valores. En el campo, ahí directamente el primero que me calcula por defecto es la frecuencia absoluta. Ahora, voy a arrastrar nuevamente la variable precio y voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para la frecuencia absoluta acumulada, le doy acá clic derecho sobre el rótulo, mostrar valores como, y selecciono la que dice total en. Ahí me da la frecuencia absoluta acumulada. Observemos que el total me da para el último intervalo de clase. La frecuencia absoluta acumulada. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa. Voy a arrastrar nuevamente la variable precio al campo de valores. Le doy clic derecho sobre el rótulo. Configuración de campo de valor. Mostrar valores como. Y porcentaje del total general será la frecuencia relativa. Acá lo puedo cambiar el nombre. Frecuencia relativa. Por último, necesito la frecuencia relativa acumulada. Entonces, arrastro nuevamente la variable precio. Le doy acá clic derecho, mostrar valores como, y le doy porcentaje del total en. Aceptar y tengo la frecuencia relativa acumulada. Listo, ya tengo las 4 frecuencias. Las voy a pegar en una nueva hoja. Por acá voy a tener el intervalo de clase. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa. Y por último, la frecuencia relativa acumulada.
Listo. Para las marcas de clase, entonces voy a tomar la columna intervalo de clase y voy a utilizar la función extraer. Le doy extraer. En la primera posición selecciono la celda que contiene el texto, punto y coma, le marco la posición inicial como 1, punto y coma, y el número de caracteres que quiero que extraiga será desde la posición 1 hasta donde está el 1 de la parte decimal del límite inferior. Ese 1 de la parte decimal del límite inferior está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le voy a dar acá 5. Y para que me lo convierta a número, le doy valor número. Bueno, me sirve valor o me sirve valor número. Cualquiera de las dos me sirve. Yo voy a utilizar valor número. Enter y tengo el límite inferior. El límite inferior. Inserto otra columna. Tengo ahora el límite superior. Y hago lo mismo. Extraer. Selecciono la celda. La posición inicial en este caso ahora será 3, 4, 5, 6. Será la posición 7, ¿cierto? Donde está el 2. Y el número de caracteres será 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Le doy también la función valor, que puedo utilizar la otra, valor. Y tengo bueno, el último me salió con un menos. Vamos a ver por qué es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este tiene 1, 2. Ah, bueno, es porque el primer intervalo tiene solo una posición decimal, entonces ahí se inicia en la posición 7. Entonces le voy a aumentar a cada uno de la posición para que no me saque el guión. Y ahí sí lo arrastro. ¿Listo? Ya tengo los límites. Ahora voy a calcular la marca de clase. La marca de clase será igual al punto medio. La marca de clase será igual al punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, voy a hallar la suma y la divido entre 2. El límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Esa será la marca de clase. Y la voy a dejar a 2 posiciones decimales. Ahí ya tengo mi tabla de frecuencias que me va a permitir calcular el histograma de frecuencias. Voy a calcular el histograma de frecuencias para la frecuencia absoluta. Selecciono la frecuencia absoluta. Histograma. Pero tengo que seleccionar la columna de intervalo de clase y la columna de frecuencia absoluta. Acá este histograma me lo da con la línea de Pareto. La línea de Pareto no la voy a utilizar para este ejercicio, entonces la voy a quitar. Le doy dar formato y le doy sin línea. Ahí me quita ya la línea de Pareto. Puedo titular el gráfico como histograma de frecuencia, de frecuencias.
absolutas. Y acá selecciono las columnas, le doy clic derecho, agregar etiquetas de los datos. Ahí me aparece la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Ya tengo el histograma de frecuencias. Ahora, me preguntan que alrededor de qué valores tienden a acumularse los datos. Entonces, cuando calculábamos el sesgo de Pearson, observábamos que nos daba mayor que cero, tanto cuando lo calculábamos con la mediana o lo calculábamos con la moda. Cuando el sesgo de Pearson da mayor que cero, quiere decir que la distribución de los datos es sesgada positivamente o a la derecha. Lo cual podemos confirmar con el histograma, ¿cierto? La campana, la mayor frecuencia se presenta a la izquierda, por lo tanto el sesgo está a la derecha. Como no es una distribución totalmente simétrica, sino que es sesgada a la derecha, los datos no se van a acumular con respecto a la media, sino podemos observar que las mayores frecuencias están entre los dos primeros intervalos de clase. Así que, pues, la campana se forma acá a este lado, la mayor curvatura de la campana, el máximo de la campana. Así que podemos asegurar que los datos se acumulan alrededor del eje del valor se acumulan alrededor del valor se acumulan alrededor del valor 203,37. Que es el valor del límite superior de la marca de clase 1. ¿Listo? Entonces nos preguntan acá que si es la medida más representativa de la variable. Entonces, como diremos cuánto vale la media. La media vale 227.1, ¿cierto? Y el valor del dato se da en las mayores frecuencias o la acumulación se da un poco más abajo, ¿cierto? Se dan 203.37. Entonces, debido al sesgo positivo a la derecha, debido al sesgo positivo a la derecha, la media aritmética no es la medida más representativa de la variable. ¿Listo? Ahora nos preguntan lo siguiente. ¿Entre cuáles valores se ubica cerca del 95% de los precios? Usa el criterio de la regla empírica. La regla empírica dice que el 95% de los datos están a una distancia de la media menor que 2 veces la desviación típica. La desviación típica es la desviación estándar, por lo tanto vamos a calcular esa desviación típica. La desviación típica será entonces 2 veces 2 por
2 por la desviación estándar. Ese es 2 veces la desviación típica. ¿Listo? Y ahora ese valor se lo vamos a sumar a la media. Entonces, el valor a la cual está la acumulación del 95% será la media. Será la media. La media está aquí. Más la desviación típica. Más 2 veces la desviación típica, ¿cierto? Aquí vamos a ponerle que esto es 2 veces la desviación típica. Dos veces la desviación típica. Listo. El valor que nos da es de 334,34. Ese valor, entonces, vamos a ver ahora la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Vemos que el valor más cercano al 95% es el valor 94,12 y se presenta en la penúltima clase. El límite superior de la penúltima clase es de 324,45, que es un valor menor al que obtuvimos con la regla típica. Por lo tanto, pues a pesar de que no es una distribución absolutamente simétrica, se alcanza a cumplir la regla empírica, ¿cierto? Pero pues nos da un valor un poco superior al valor exactamente que se da, que nos da la frecuencia relativa, ¿cierto? Porque entonces el valor en el cual se acumulan cerca del 95% de los datos es 324,45. 324,45. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos preguntan ahora? El literal F dice, elabora el polígono de frecuencias acumuladas ojiva. Dice, ¿cuántas casas se vendieron en menos de 200,000? Calcula el porcentaje de casas que se vendieron en más de 220,000. Y 3, ¿qué porcentaje de casas se vendió en menos de 125,000? Bueno, pero si yo observo acá mi tabla dinámica, el primer intervalo de clase ya supera los 200,000, ¿cierto? Y me están preguntando que cuántas casas se vendieron en menos de 200,000 pesos. Por lo tanto, tengo que hacer una nueva agrupación. Para hacer una nueva agrupación, voy a copiar los datos en una nueva hoja. Y los voy a agrupar ahora de la siguiente forma. Como no hay exactamente un valor, un ancho de clase pues que me dé los intervalos solicitados, pues me es más fácil
hacer una tabla de frecuencias de manera manual. Entonces voy a hacer una tabla de frecuencias de manera manual. Tengo acá el intervalo de clase. Intervalo de clase. Dice que las casas que se vendieron a menos de 200.000 pesos. Entonces empiezo en 173.1 y observo que el valor que es menor a 200.000 pesos es 188.3. Entonces ese será el límite superior del primer intervalo de clase. El segundo intervalo me dice que las casas que fueron vendidas a más de 220.000 pesos, ¿cierto? Pero bueno, como yo voy a calcular el porcentaje, una frecuencia relativa, entonces yo necesito todos los datos, ¿cierto? Así que tengo que el siguiente intervalo de clase tendrá los datos comprendidos o los que son menores a 220.000 pesos. Esos datos, pues son los datos 207.1 y 209.3. Así que el segundo intervalo de clase será 188.3 a 209.3. Listo. Y para el tercero, entonces tendré los valores que son mayores a 220.000 pesos, que serán los que son mayores de 200, bueno, serán los valores comprendidos a los valores que son mayores que 209.3 y de ahí en adelante, ¿cierto? Todos los que son mayores de 220.000 pesos serán, perdón, todos los valores que son para este caso de datos, todos los valores que son mayores de 209.3 serán mayores que 220.000. Así que eh, el tercer intervalo de clase tendrá como límite inferior a 209.3 y terminará en 326.3, ya que pues siempre, pues ahí ya tenemos incluidos todos los valores que son mayores a 220.000 pesos. Listo, ya tengo ahí la agrupación. Ahora voy a calcular las frecuencias. Tengo frecuencia absoluta inicialmente y los voy a contar. Entonces, entre 173 y 188.3 tendré 1, 2, 3, 4 y 5. Para el segundo tendré los que son mayores a 188.3 y menores iguales a 209.3. Entonces, 1 y 2. Y por último, los que son mayores a los que son mayores a 209.3 y hasta 326.3, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, ya tengo la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, entonces tendré aquí este 5 inicialmente igual al primer valor de la frecuencia absoluta. El segundo valor será el segundo valor de la frecuencia absoluta más el primer valor de la frecuencia absoluta. Y el tercer valor será el tercer valor de la frecuencia absoluta más el segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa.
frecuencia relativa entonces será el valor de la frecuencia absoluta entre el total. Entonces voy a totalizar la frecuencia absoluta, la selecciono todos y le doy autosumo. 17, listo. Frecuencia relativa, tendré ahora el cociente entre cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Bueno, bueno, para poder arrastrar la fórmula tengo que inmovilizar el valor donde está el total de datos. Entonces selecciono y le doy F4, queda inmovilizado. Y ahí sí puedo arrastrar la frecuencia relativa. La voy a dejar como porcentaje para que me la muestre así en el gráfico. Le doy formato de celda, clic derecho, formato de celda, porcentaje, 2 posiciones decimales. Y tengo la frecuencia relativa en porcentaje. Bueno, aquí entonces voy a poner total. Y bueno, y cierro los bordes. Listo. Bueno, la frecuencia relativa sí la totalizo, ¿cierto? Se la voy a totalizar. Y como la pregunta me está preguntando solo una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa, voy a utilizar solo esas para graficar la ojiva. ¿Listo? Ahora voy a dejar también en porcentaje. Listo. Bueno, selecciono entonces la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Voy acá a insertar gráfico dinámico y selecciono la que me muestra ahí por defecto. Si no me muestra una por defecto, entonces voy a todos los gráficos y le doy acá esta que dice combinado y selecciono esta línea de acá, ¿ok? La segunda opción. Aceptar y tengo las ojivas. Tengo la ojiva de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Es ojiva de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Por qué no puedo seleccionar la frecuencia relativa acumulada, que es la que se utiliza normalmente en las ojivas? Porque como tengo un valor intermedio, que no se está incluyendo dentro de la pregunta que me están haciendo, entonces no puedo utilizar la frecuencia relativa absoluta porque al pasar al tercer intervalo de clase, pues ya tendría más del porcentaje de lo que me están preguntando, ¿cierto? Que es lo que se vendió a más de 220.000 pesos. Me estaría incluyendo esta de acá, por eso no puedo utilizar la relativa acumulada. Entonces aquí le voy a dar a agregar etiquetas de datos, tanto a las columnas como a la ojiva. ¿Listo? Y ahí puedo responder entonces que 5 casas fueron vendidas
o bueno, el total de casas se vendieron a un precio menor a... El total de casas se vendieron a un precio menor. ¿A cuánto? Porque era lo que nos estaban preguntando acá. A 200.000 pesos, ¿cierto? A 200.000 pesos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de casas que se vendieron en más de 220.000 pesos? Ya sabemos que ese valor está ubicado en el intervalo de clase 3. Es este valor que está acá, ¿cierto? Entonces el 58,82%, el 58,82% de las casas se vendieron a un valor menor a 220.000 pesos. Listo. Y vemos que el literal 3 de la parte F nos pregunta que cuántas casas se vendieron en menos de 125.000 pesos. Como podemos observar, el valor mínimo es 173.1, que ya supera 125.000 pesos. Por lo tanto, puedo asegurar con total certeza que ninguna de las casas se vendió. Ninguna de las casas se vendió a un valor menor de 125.000 pesos. Listo. Bueno, ahora me preguntan, me piden que desarrolle un diagrama de cajas que identifique los cuartiles y que evidencie si hay o no datos atípicos, que interprete el gráfico. Entonces voy a agregar acá una nueva hoja y voy a calcular los 5 datos que son necesarios para calcular un diagrama de caja. El primer dato que tengo que calcular para un box plot es el cuartil bueno, el límite inferior, el límite superior y los 3 cuartiles inicialmente, ¿cierto? Recordemos que los cuartiles son valores de frecuencia relativa acumulada correspondientes a el 25, al 50 y al 75%. Bueno, el límite inferior ya lo hemos calculado. El límite inferior tenemos por acá, el mínimo. Entonces aquí vamos a seleccionarlo directamente. El límite inferior será seleccionar acá este mínimo. Tenemos el límite inferior. El cuartil número 1 será, bueno, lo podemos calcular de la siguiente forma. El cuartil 1 lo voy a calcular. Entonces escribo cuartil y selecciono esta función
cuartil. Voy a seleccionar el conjunto de datos. Le doy punto y coma y selecciono el 1, que es el primer cuartil del 25%. Enter y tengo el primer cuartil. El cuartil 2 será igual a cuartil también de los datos. Y voy a seleccionar el número 2. Listo. El cuartil 3 será igual a el cuartil de los datos, punto y coma, el número 3. Listo. Y por último necesito el límite superior. El límite superior es igual a el que ya tenemos acá, el máximo. Ya tenemos nuestros 5 datos. Por lo tanto voy a insertar el boxplot. Selecciono los datos. Le doy acá a insertar. Aquí me voy a ir a gráficos dinámicos. Todos los gráficos. Y el que dice casi bigotes. Aceptar. ¿Listo? Acá me sale el boxplot. Voy a titular boxplot. Y observo que tengo el límite inferior, el límite superior y los 3 cuartiles, ¿cierto? Lo que me preguntan acá es lo siguiente. Bueno, ya identifiqué los cuartiles y ahora tengo que evidenciar si hay o no datos atípicos. Para evidenciar si hay datos atípicos, entonces tengo que hacer el siguiente cálculo. Tengo que calcular el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿cierto? Entonces simplemente los voy a restar y ese es el rango intercuartil. Ahora, el segundo valor será el cuartil 1 menos 1.5 del rango intercuartil. Eso me da 48.58. Y el otro límite será el cuartil 2 más 1.5 del rango intercuartil. Me da 421.175. Es decir que los datos que estén por encima o por debajo de estos valores serán datos atípicos. En este caso no encontramos datos atípicos. ¿Sí? Ningún valor está por fuera de esos rangos. Y podemos también afirmar que el 25% de las casas fue vendida con un precio menor o igual a 188.300 pesos y que el 75% de las casas fueron vendidas con un precio menor a o igual a 227.100 pesos. Ahí queda terminado el ejercicio.